En este video quiero hablarte acerca de la realidad interna y la realidad externa. Uno de los errores más comunes en la vida cotidiana consiste en confundir lo que ocurre dentro de tu mente con lo que realmente está ocurriendo afuera de ella. Este error parece pequeño, pero tiene consecuencias enormes. Influye en tu estado de ánimo, influye en tus relaciones, influye en tus decisiones. Influye en la forma que interpretas la realidad objetiva, la realidad cotidiana. Y cuando esta confusión se vuelve habitual, terminas reaccionando más a tus interpretaciones que a los hechos. Por esta razón, aprender a distinguir entre realidad interna y realidad externa constituye una habilidad fundamental para el desarrollo emocional y mental. La realidad externa está formada por los acontecimientos, las situaciones y los hechos que ocurren fuera de ti. Son las acciones observables, las palabras pronunciadas, las circunstancias concretas y los eventos que pueden ser descritos de manera relativamente objetiva. Mientras que la realidad interna, en cambio, está formada por tus pensamientos, tus emociones, recuerdos, expectativas, creencias, interpretaciones e imágenes mentales. La realidad externa ocurre, es lo que sucede. La realidad interna interpreta lo que ocurre. La realidad externa presenta los hechos. La realidad interna les asigna significados. Y aquí aparece algo que merece la atención. La mayor parte del tiempo no reaccionas directamente a los hechos. Reaccionas a la interpretación que haces de ellos. Tu mente recibe información y rápidamente comienza a completar espacios vacíos, construir explicaciones, saca conclusiones y elabora juicios. Todo esto ocurre con tanta rapidez que fácilmente llegas a creer que tu interpretación es exactamente igual a la realidad. Sin embargo, una interpretación sigue siendo una interpretación. No es un hecho. No es una prueba. No es una certeza. Es una construcción mental que ocurre en tu interior. Cuando esta diferencia no se comprende, comienzan muchos de los problemas emocionales que afectan la vida cotidiana. La mente deja de observar la realidad y comienza a reaccionar frente a sus propias conclusiones. El primer efecto negativo de esta confusión es el aumento innecesario del sufrimiento personal. Observa una situación laboral, un ejemplo imaginado, o que tal vez ha ocurrido en tu vida. Tu jefe pasa junto a ti y apenas te saluda, o no te saluda. Ese es el hecho. La realidad externa termina ahí. El jefe pasó, no saludó. Nada más que fue eso. Sin embargo, tu realidad interna puede comenzar inmediatamente a producir explicaciones. Está molesto conmigo. A lo mejor hice algo mal. Tal vez quiera despedirme. Es bien probable que no valore mi trabajo. En pocos minutos aparece preocupación, inseguridad o ansiedad. Lo curioso o sorprendente es que ninguna de esas conclusiones que sacaste forman parte de la realidad externa. Son interpretaciones creadas por la realidad interna. Después descubres que tu jefe estaba preocupado por un problema personal que nada tenía que ver contigo, o por una situación
que se dio en otra área del lugar en el que trabajas, con la jefatura de él. La emoción fue fuerte, el sufrimiento fue real, pero se construyó sobre una interpretación equivocada. Lo mismo ocurre en una relación de pareja. Tu pareja, vamos a jugar imaginativamente, tu pareja tarda más de lo habitual en responder un mensaje. Es algo que sucede habitualmente. Es un hecho. La realidad externa termina allí. No contestó mi mensaje tan rápido como yo esperaba. Ese fue el hecho. Eso fue lo que sucedió, nada más. La realidad interna comienza entonces a fabricar explicaciones. Ya no le importo. Está perdiendo interés en mí. Seguramente prefiere estar con otra persona. Y con ello el malestar crece. La tensión aumenta. La discusión aparece. Después te das cuenta que estaba ocupada resolviendo un problema urgente. Ya sea con algún familiar, ya sea en su propio trabajo. La realidad nunca fue la amenaza. La realidad nunca fue la amenaza. El segundo efecto negativo consiste en el deterioro de las relaciones personales. Cuando confundes tus interpretaciones con hechos, comienzas a relacionarte con versiones imaginadas de las personas y no con las personas reales. Esto ocurre frecuentemente en el ámbito familiar, ¿ya? Un hijo responde con pocas palabras. Una madre concluye que está siendo rechazada. Un padre interpreta que existe falta de respeto. Un hermano acepta la idea de que existe mala intención. La reacción emocional aparece antes que la comprensión. La conversación desaparece y los juicios comienzan a ocupar un lugar. Y las relaciones comienzan a deteriorarse debido a interpretaciones que jamás fueron verificadas. La realidad externa mostraba una conducta específica, mientras que la realidad interna construye una historia completa. El tercer efecto negativo de no saber distinguir la realidad interna de la realidad externa es la pérdida de objetividad para tomar decisiones. Cuando la realidad interna domina completamente la percepción, las emociones terminan ocupando el lugar del análisis. El miedo comienza a tomar decisiones por ti. La inseguridad comienza a decidir por ti. La rabia comienza a decidir por ti. La frustración es lo que comienza a influir cada vez más en tus decisiones. Y cuando una emoción intensa toma el control de las decisiones, las consecuencias suelen ser bastante costosas y desagradables. En el trabajo, esto puede llevarte a rechazar oportunidades por temor al fracaso, un ascenso o a lo mejor buscar algo mejor en otro trabajo. En el amor puede llevarte a terminar una relación por sospechas que nunca fueron comprobadas. En la familia puede llevarte a romper vínculos importantes debido a interpretaciones impulsivas. Por esta razón, aprender a distinguir entre la realidad interna y la realidad externa produce beneficios enormes. El primer beneficio que uno puede palpar, vivenciar, es una mayor estabilidad emocional. Cuando comprendes que tus pensamientos no son automáticamente hechos, comienzas a relacionarte de otra manera con tus emociones. Dejas de reaccionar rápidamente y sucede algo fantástico. Aparece un espacio para observar. Aparece un espacio para verificar. Se genera un espacio a una distancia
para comprender mejor. Imagina nuevamente la situación laboral que mencioné anteriormente. Tu jefe se muestra distante. Pasó al lado tuyo, a lo mejor no te saludó, no se dio cuenta. La diferencia ahora es reconocer inmediatamente la existencia de dos niveles. El hecho observable y tu interpretación. Mi jefe pasó, no me saludó. El hecho observable, estoy observando. Y luego tu interpretación. En lugar de asumir conclusiones apresuradas, inmediatas, decides esperar más información. Con ello, ¿qué obtienes? Tu preocupación disminuye. Tu ansiedad disminuye. La mente deja de fabricar problemas innecesarios. La estabilidad emocional aumenta porque ya no tomas cada pensamiento como una verdad absoluta. El segundo beneficio de aprender a distinguir la realidad interna de la realidad externa es una mejora significativa en las relaciones personales. Cuando distingues entre realidad interna y realidad externa, comienzas a escuchar más y a asumir menos. Comienzas a preguntar más y a concluir menos. Comienzas a comprender más y a reaccionar menos. En una relación de pareja, esto produce cambios importantes. En primer lugar, en lugar de acusar inmediatamente, buscas información. En lugar de interpretar silencios como rechazo, exploras otras posibilidades de comunicación, de diálogo. En lugar de responder impulsivamente, intentas comprender el contexto de la comunicación. La comunicación mejora porque las conversaciones dejan de estar dominadas por suposiciones. Lo mismo ocurre en la familia. Las diferencias dejan de convertirse automáticamente en conflictos. Los desacuerdos dejan de convertirse automáticamente en ataques personales. Y aquí la comprensión comienza a ocupar el lugar de la reacción. El tercer beneficio que se obtiene es el fortalecimiento de la autonomía emocional. Este punto es significativo. Cuando aprendes a distinguir entre la realidad interna y la realidad externa, descubres que no eres un simple espectador de tus estados emocionales. Comienzas a reconocer cómo tus interpretaciones influyen sobre lo que estás sintiendo. Y cuando reconoces esa influencia, aparece una nueva posibilidad. La posibilidad de revisar tus conclusiones. La posibilidad de cuestionar tus pensamientos. La posibilidad de construir interpretaciones más equilibradas, más armoniosas, más criteriosas. En el ámbito laboral, esto te permite enfrentar desafíos con mayor claridad. En el ámbito amoroso, te permite a desarrollar vínculos más maduros emocionalmente. En el ámbito familiar, te permite responder con mayor serenidad frente a situaciones difíciles. La realidad interna sigue existiendo. Tus pensamientos siguen existiendo. Tus emociones siguen existiendo. La diferencia es que dejan de gobernar tu vida de manera automática. Comienzas a observarlas, comienzas a analizarlas, comienzas a distinguir entre lo que realmente ocurrió y lo que tu mente concluyó acerca de lo ocurrido. Y ese simple cambio transforma profundamente la manera de relacionarte contigo mismo y con los demás. La madurez emocional no consiste en eliminar pensamientos ni emociones. Eso tenlo bien presente. Consiste en aprender a reconocer su lugar. Los pensamientos son interpretaciones. Las emociones son respuestas internas.
Los hechos son los hechos. Cuando estas tres dimensiones se mezclan y se confunden, aparece el conflicto. Y hay personas sumamente complicadas por sus conflictos internos. Cuando aprendes a diferenciarlas, aparece una comprensión más profunda de ti mismo y de la realidad. Y entonces surge una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántos de los problemas que hoy ocupan tu mente provienen realmente de los hechos y cuántos provienen de historias que tu propia realidad interna construyó sobre esos hechos? ¿Te lo has preguntado en alguna oportunidad? Sería bueno plantearse esa pregunta de vez en cuando. Comparte, comenta, cuestiona. Be happy.